de Estados Unidos. Leo parte de ese comunicado. Dice: hacemos un llamado a la unidad nacional frente a las amenazas. Dice más bien: a pesar de nuestras diferencias, lo que nos une es México. Esto lo dijo Guadalupe Murguía, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Hizo un llamado a la unidad nacional frente a las amenazas que representa el nuevo gobierno de Estados Unidos. Y dijo: es fundamental que como mexicanos nos unamos en defensa de nuestra soberanía y de nuestros intereses como nación. Y agregó que a pesar de las diferencias que puedan existir entre las distintas fuerzas políticas, debemos recordar que lo que nos une es mucho más fuerte, es el amor por nuestra patria. En el mismo comunicado se lee: el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ha expresado con claridad la importancia de apoyar al Estado mexicano en estos momentos críticos. Manuel y Santiago Taboada. Buen día, Santiago. Buen día, mi querido Manuel. Como decían los viejos cronistas, caracoles. Llamado de unidad nacional lo hace el PAN a un gobierno que cada que puede los insulta, cada que puede les dice corruptos, que no quiere hablar con ustedes, y considerando que se vive un momento de enorme gravedad, no sé si el grupo de senadores del PAN o la líder de los senadores del PAN, pero citando al presidente del partido, hace un llamado, le hace al gobierno de Claudia Sheinbaum un llamado a la unidad nacional. Caracoles, Santiago. Cada vez entiendo menos. A ver, mi querido Ciro, yo creo a la que hay que unidad hacer... nacional. Pues, ¿qué le está pasando a México? ¿Están avanzando las tropas por Veracruz? No, yo creo que hay que hacer... Nos quitaron ya Chihuahua y Coahuila. ¿Qué está pasando para que el PAN, vituperiado, escupido por el gobierno de la 4T, haga un llamado a la unidad nacional? A ver, yo creo que hay que Santiago. hacer un planteamiento en dos aspectos, Ciro. Primero, una es el comunicado del grupo parlamentario en el Senado, que efectivamente, como sabes, el Senado está encargado de la política exterior. Y la otra, el comunicado que en su momento hace el PAN, por supuesto, a defender, ¿no?, lo que tiene que ver con un planteamiento del Estado mexicano. Pero aquí hay un planteamiento de origen, sí. Perdón la interrupción. ¿Qué demonios es hoy el Estado mexicano para el PAN? Bueno, ¿qué es el Estado mexicano? Un espacio donde no caben ellos, donde ellos no existen, donde ellos son la corrupción. Eso es el Estado. ¿Qué es el Estado mexicano? El Estado mexicano, Santiago? Ciro, es hoy, va mucho más allá de una frontera partidista, pero déjame decirte qué le faltó al gobierno para hablar sobre este tratamiento que Trump le hace a México. Primero, yo no escuché un mea culpa del gobierno porque el arancel es, en términos de derecho internacional, una sanción porque no hay un combate al crimen organizado, Ciro. No hay un planteamiento serio ahora con las reformas que tenemos en materia de justicia, pues inclusive no generan ni incentivos ni certeza a los inversionistas extranjeros, porque ¿quién va a querer venir a un país a invertir donde pues prácticamente los jueces van a ser por tómbola, Ciro? Los órganos reguladores desaparecieron porque el gobierno cree que es mejor regularlos desde una óptica centralista a una óptica autónoma. ¿Por qué un gobierno emite un discurso en el cual, yo en lo personal te lo digo, Ciro, hablar de que es que aquí en México, como nos apapachamos las familias, tenemos menos consecuencia? Es una irresponsabilidad. Las familias nos cuidamos. A ver, perdón, Santiago, perdón que te interrumpa, lo entendemos todo eso. Mi pregunta es a la supuesta oposición política más grande, más fuerte de México. ¿En serio el discurso en este momento para el PAN es decirle al gobierno, vamos juntos? No, aquí, a ver, el planteamiento de es... Trump. Ver, Perdón, eso es el llamado a la unidad nacional. Ciro, ¿Desde dónde hace el llamado el PAN? Son miles de empleos, son miles de familias que obviamente se verían perjudicadas ante un escenario de una política arancelaria. Por supuesto, Ciro, que hay que defender en todo momento este planteamiento excesivo.
Pero también México tiene que responder no con una carta, sino con acciones. ¿En verdad te parece que responderle al gobierno de Estados Unidos con hacer un operativo de mercancía china en Izazaga es suficiente en lugar de hacer un planteamiento o un operativo como el que hicieron en el Estado de México? Pero ¿por qué no lo hacen en el puerto de Lázaro Cárdenas o en el de Manzanillo? Ahí es donde entra el fentanilo que viene, por ejemplo, de China para llegar a Estados Unidos. Me parece, y por eso decimos que aquí lo que también está en juego son miles de familias que económicamente se verían profundamente afectadas si esto pasara. Eso sí lo va a defender el PAN, a las familias. Más allá de esta postura de un gobierno en el cual creen que planteándole un arancel de vuelta a Estados Unidos va a ser suficiente, me parece que más bien tendríamos que ser mucho más contundentes a la hora de hablar de seguridad, a la hora de hablar de certeza económica y, por supuesto, a la hora de hablar de medidas muy puntuales en lugares estratégicos para que dejara de entrar una cantidad de droga monumental a México para llevarla a Estados Unidos, que es precisamente los dos puertos y no una plaza comercial donde venden pues prácticamente, que no digo que está bien, es un problema que lleva años, por cierto. Tú pregúntale a cualquier comerciante del centro histórico y son prácticamente dueños del primer cuadro de la ciudad, pero ese es otro tema. Me parece que es una respuesta muy cortita, muy chiquita, el hacer un operativo en Izazaga cuando hay otro problema mucho más grande. Yo lo que te quiero decir una cosa, Ciro, el gran problema de que hoy ya ni siquiera nadie sale, ni nadie levanta la mano, ni se solidariza con México, porque nos volvimos una república bananera. Y déjame decirte en qué sentido. Cuando tú tienes un planteamiento en donde el poder ejecutivo desacata al poder judicial, cuando tú eliminas instituciones de procuración de justicia, cuando quitas capacidades técnicas y prefieres incondicionales en áreas estratégicas de la economía, cuando cada vez eres menos atractivo, Ciro. Por supuesto que por eso Canadá dice, oiga, no me comparen con México, y yo voy a seguir mi línea comercial y mi tratado con Estados Unidos. Creo que este tiene que ser prácticamente un alto en donde el gobierno tiene que replantear. Y en ese replanteamiento, por ejemplo, en la estrategia de seguridad, ojalá podamos ver estos operativos, pero en los puertos, en donde entra toda esta mercancía ilegal y toda esta droga que llega a los Estados Unidos, que está afectando nuestra relación comercial. Que le pongan atención a Chiapas, porque ¿cuál va a ser el premio para Chiapas, Ciro? Que el gobernador tenga o el que va a ser próximamente puesto importante y en el gobierno, estratégico. no es responsable de la migración, Ciro. Ahora, el gobernador de Chiapas, perdón, por eso quiero separar. Yo regreso a mi punto. ¿Qué hace el PAN? Mira, pidiéndole algo al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es que aquí hay que solo dice, ustedes panistas son corruptos, y cada que puede le dice corrupto a Jorge Romero, te dice corrupto a ti, que el cártel, que y yo le digo a la presidenta que lleva 3 meses y sigue incendiado el país. Perdón. Y sigue incendiado el país. Pero como oposición, yo estoy hablando de la parte política, como oposición, hay un modelo exitoso, el de López Obrador, desde el 2012, de decirle no a todo al gobierno, buscar esa base. Y en cambio el PAN, derrotado, vituperado, maltratado, humillado, injuriado, calumniado, le dice al gobierno, busquemos la unidad nacional. Perdón, Santiago, con todo respeto para ti y para el PAN, yo no entiendo nada. No importa, porque generalmente, yo insisto, Manuel, Ciro, no entendemos nada. Pero esta cosa, la entiendo menos. El PAN. Vituperiado, insultado, pidiéndole al gobierno de Claudia Sheinbaum ir a la unidad nacional. Yo no entiendo. A ver, tenemos que hacer pausa y entras seguimos con todo ahora que regresemos. Gracias. 8:35, volvemos. Son las 8:40, te dejé con ese comentario, Santiago Taboada. Sí. No entiendo, la verdad, yo no entiendo a esta dirigencia del PAN, ¿no? A estos líderes, a la líder en el Senado, a Jorge Romero, hablando de unidad nacional, que es un término muy bonito, patriótico, medio heroico,
histórico, pero pues que en realidad es, ¿qué es decirle al gobierno de Claudia Sheinbaum? Vamos a caminar juntos en esta como si el gobierno de Claudia Sheinbaum los necesitara. Pues no, a ver, el problema es que dejaron de tener buenos negociadores para tener inclusive trabajadores muy chafas, y perdóname que te lo diga así, Ciro, viene un momento muy complejo, bueno, al final creo que nos tendría que ocupar y preocupar, Ciro, la cantidad de familias que están en riesgo, su trabajo, y por supuesto eso podría provocar una crisis migratoria mucho mayor, porque entonces esa gente que se queda sin trabajo no tendría de otra más que cruzar la frontera. Y la unidad nacional no es en torno a la presidenta, perdón, Ciro, es en torno a que toda la negociación, porque la negociación tendrá que pasar también por el Senado, pueda ir un Senado donde ustedes para no mejorar importan. las condiciones, insisto, ustedes no me parece ni que nadie los toma en cuenta, más allá del comunicado, y los maltratan además. Más allá del comunicado de la coordinadora de los senadores, yo lo que te digo es, México hoy está en una situación de profunda debilidad, lamentablemente, por condiciones de inseguridad, por condiciones comerciales, por condiciones inclusive de las reformas que propusieron, que tan es así que Canadá dice, sácate México. Un presidente como el presidente Trudeau ya dice, no me compares con México, por Dios. Y entonces... Que no fue él, fue un gobernador, el gobernador de Ontario. ¿No? Y no fue en Trudeau. el comunicado también, y ahora sí como dicen, no invitaron a México a la cena, Ciro. El mensaje es muy claro. Canadá está haciendo su trabajo, o sea, Canadá está haciendo lo que tiene que hacer, se está acercando para hablar de la importancia de la relación comercial entre Canadá, Ciro, y Estados Unidos. Y México no está haciendo lo que tiene que hacer, porque por Dios, ahí está la crisis de inseguridad, ahí está la crisis migratoria desde el sur, desde la que le pidieron a Claudia en la semana, a la presidenta de México. Le dijeron que se haga cargo de la frontera sur. Que por cierto, un gobernador que tiene incendiado su estado. Y todo este trajín, toda esta problemática y toda esta posición de debilidad es producto, Ciro, de las malas decisiones de la Cuarta Transformación en este país. Y por eso estamos en la condición más vulnerable en estos momentos, hasta en tanto no hagan un mea culpa, hasta que el gobierno no reconozca que tiene que cambiar la estrategia de seguridad, la estrategia de economía, y sobre todo, no tuvo que ir durante muchas ocasiones el embajador Ken Salazar a gestionar con el presidente López Obrador para no llegar a paneles internacionales a empresas americanas. Pero ya no va. No, bueno, ya no va porque ya no es... Acaba de hablar la presidenta Sofía de esto, de Trump, de Trudeau, de Canadá, de México, de la relación, de la tensión, Sofía. Justamente, Ciro, de entrada de esta reunión entre Donald Trump y Justin Trudeau, le preguntan a la presidenta, ¿usted cuándo se va a reunir con Donald Trump? Y ella dice, no tenemos una fecha fija. Cuando hablé con él por teléfono, fue una muy buena llamada. Él mismo dijo que era una buena llamada con su manera de comunicar, pero dijo que fue una buena llamada. Ahí planteamos que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha. Vamos a esperar para poderlo hacer y estoy segura que vamos a tener una buena relación. Esto sobre la reunión que ya tuvieron Trudeau y Trump. Le preguntan sobre estas declaraciones que hizo la embajadora de Canadá, donde dice que en esta reunión se dejó claro que México y Canadá no son iguales, que son diferentes. La presidenta dice, no sé a qué se refiere, pero no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales, dice la presidenta. México es un gran país y efectivamente las problemáticas son distintas. Recientemente se dio a conocer, yo no tenía conocimiento, dice, que Canadá tiene problemas de fentanilo, tienen problemas de defunciones debido a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel y ahí dice la presidenta, se hizo recientemente una encuesta y realmente no es que no haya problemas de adicción, las estamos atendiendo, pero no tienen que ver con el consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá.
Dice también, pues, son problemáticas distintas y pues ya ahí queda. Le dicen, ¿usted cree que hay alguna estrategia de parte del gobierno de Canadá para mostrar que México es más débil o querer llevarse la atención de Estados Unidos? Y ella dice, pues según lo que entiendo, tienen una elección el próximo año, entonces por ahí podría venir el asunto con Canadá. Bueno, a ver, nada más, un paréntesis. Dice la presidenta, se hizo recientemente una encuesta para medir el consumo de drogas en México. No es exactamente así, presidenta. La encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y drogas, la encuesta de adicciones que tanto anunció al final el gobierno del presidente López Obrador, dijo que le iba a presentar en agosto y no se presentó. Lo que se tiene es una medición del 2023 que no mide concretamente los niveles de consumo. Esa información la presentamos, a ver si está por ahí Marco Silva, la presentamos aquí creo que el jueves o el viernes, nada más. Pues bueno, hecho esta puntualización, ¿qué opinas de lo que acaba de decir la presidenta? Ver, insisto, Santiago? Es que la cuarta transformación ahora tiene otros datos con respecto a que es más seguro, inclusive hay menos muertes, con respecto... ¿Con qué medición, Ciro? ¿Ahora con qué órgano? No se ha hecho, ¿Qué organismo? no sabemos si se hizo la encuesta nacional, Ciro, anunciada por el gobierno del presidente López Obrador. Se anunció que se iba a presentar en agosto. Están reventando todas las instituciones de medición, lo acaban de hacer con las reformas, no solamente los autónomos. A ver, ¿quién les va a creer, Ciro, por Dios? El problema es que esta izquierda salió muy chafa para negociar y para plantearle la cara a un gobierno como el de Estados Unidos, que está planteando un tema fundamental como es la seguridad, y que aquí se acuestan con los narcotraficantes. Esa es la verdad. Sí, pero con se esa meten a la institución cama que con tú el narco, llamas Ciro, chafa, y por con esa supuesto, institución que llamas chafa, tu partido, el PAN, quiere hacer un llamado a la unidad nacional. Lo que se está diciendo, Ciro, es pongamos, fíjate, todas las inteligencias, aunque no les guste, porque no les gusta quien piensa diferente, pero para salvar a las más de 400,000 familias o mucho más, Ciro, que pudieran tener en riesgo su empleo, por supuesto que vamos a extender la mano, no por la presidenta, por las familias que tienen muchísimo riesgo. Entonces, ¿a quién le hacen el llamado? En la calle? ¿A quién le hacen? No entiendo. Mira, ¿quién es el sujeto, Ciro, el destinatario del mensaje del llamado a la unidad nacional? Aquí lo que vamos a hacer es... No vamos a permitir en ningún momento... Perdón, Santiago, mi pregunta, si me la puedo responder, ¿quién es el destinatario? El destinatario no es el gobierno que detenta la relación con Estados Unidos, que detenta los recursos nacionales, que detenta la firma o no en los tratados internacionales. Por supuesto que sí, pero si ellos ese llamado de unidad nacional, si ellos no ven la amenaza, la confusión que trae hoy el PAN, Santiago. Perdón, si ellos no ven la amenaza, es la confusión que trae. Mira, yo por no eso entienden que los insultan tiro por viaje. A ver, Ciro, pero yo quiero ser muy claro aquí. Más allá de lo que diga la presidenta, este es un llamado a defender desde las diferentes trincheras, porque aunque no tengamos los números, claro que tenemos a los senadores, tenemos a Ricardo Anaya, está por ejemplo nuestra excompañera aquí colaboradora contigo, Lili Telles, para hacer voz de muchos y de muchas mujeres en México que lo que van a pedir es que su gobierno haga un planteamiento serio para que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, o el TEMEC, pueda llegar a buen puerto y entonces estas amenazas no se conviertan en realidad. Yo lo que te voy a decir es, no va a haber manera que Estados Unidos tome en serio una negociación con México si seguimos metiéndonos a la cama con los delincuentes, si seguimos vulnerando a las autoridades y a los poderes autónomos, como ya pasó, si sigue cayendo la confianza en México. Y por eso... en eso no vamos a dejar de señalar, como te lo dije, ni un solo momento, en mi caso, en donde, por ejemplo, ahora fue Morelos, Guanajuato, en Apaseo el Grande, en Sinaloa prácticamente ya van más de 500 muertos, y lo que también ocurrió en Cancún el fin de semana. Mientras eso no siga siendo algo en lo que el gobierno se ocupe, va a seguir la amenaza constante de los aranceles hacia México.
Está bien, eso lo entendemos. Yo sigo y ya, pero ahí dejo el tema con... Yo no entiendo. Pidiéndole al gobierno unidad ante la amenaza de Donald Trump. Manuel, vas. Bueno, pues ahora sí que entender muy bien, Ciro, porque además hay una posición que me parece que sí es discordante, que es la posición que tiene Jorge Romero, porque Jorge Romero dice que para alegar violaciones al TEMEC debemos empezar por no cometerlas. Yo no sé si más bien lo que tenía que ponerse de acuerdo es presidente del partido con la coordinadora de la fracción, ¿no? Del Senado. Inclusive el presidente nacional del partido, Ciro, hizo un planteamiento precisamente sobre lo que ha pasado con la seguridad, por qué las amenazas al respecto. Lo que hace el grupo parlamentario, y eso es muy respetable, pero el planteamiento es mucho más profundo y en un llamado a que el gobierno de este país se ponga a trabajar para que cesen las amenazas. Tú no amenazas a quien tiene su casa en orden, Ciro. Tú amenazas a quien tiene prácticamente un país incendiado. Los canadienses tienen su casa en orden, no solo en orden, tienen por supuesto, casa Ciro, mucho más limpia que los estadounidenses. Pero acuérdate que este gobierno tiene otros datos. De limpieza, de orden, las casas canadienses, si hiciéramos la metáfora comparada con las de Estados Unidos, y los amenazaron. Sí, sí. Y ahí mi pregunta, de unas amenazas que luego nos dice Marcelo Ebrard, nos los dijo aquí, ¿qué día fue? El jueves. El jueves. Nos sí, dijo, sí. Tranquilos, hombres, son presiones, vamos muy bien, vamos a ganar. Lo entendemos, es el discurso del gobierno, y luego sale el PAN, citando al presidente nacional del PAN, sale la fracción del PAN, a decir, vamos a un gobierno de unidad. Perdón, es mi confusión, pero ya. El planteamiento ya. fue, más bien, aquí qué bueno que lo aclaró, sí, Manuel, sí. mi querido Ciro, pero lo que sí, a ver, ahí está el planteamiento del Comité Nacional del PAN. Segundo, un poco el planteamiento de lo que te decía, de qué se está haciendo cargo el gobierno y de qué se están haciendo responsables. Por supuesto que respetamos la postura del Senado de la República, pero lo que sí quiero decir es que este planteamiento no va a ser posible que el gobierno de Estados Unidos pueda hacer un planteamiento serio con México mientras no dejemos, insisto, de meternos a la cama con los delincuentes y que esta izquierda chafa deje de tener tan malos negociadores. Esto no va a pasar de otra manera, Ciro. Esto, en verdad, es una alarma para este país y para las miles de familias, Ciro, que se pueden quedar sin empleo. Eso es lo que debería de estar preocupando y debería de estar agarrando un avión en este momento la presidenta de México y plantear una reunión, por supuesto, de respeto, pero también de importancia para las miles de familias mexicanas. Gracias, Santiago. No creo que la presidenta esté pensando en subirse a un avión. Más bien debería tomar un avión Trump y venir acá, como con Peña Nieto. Ya vino una vez, ¿no? Estaba en campaña. Pero, bueno, gracias Santiago Taboada. Gracias.